Hola, soy Lucía Fernández, tengo 35 años y durante 8 años viví atrapada en una industria que destruye almas, cuerpos y esperanzas. Hoy, 5 años después de haber salido de la prostitución, quiero compartir una historia de transformación que va mucho más allá de cambiar de trabajo, es sobre reconstruir una identidad completamente destruida. Todos en mi vida actual me conocen como la coordinadora del refugio para mujeres en situación de explotación sexual, la que habla en conferencias sobre tráfico humano, la que tiene una maestría en trabajo social. Pero, por dentro, todavía hay una mujer que se despierta algunas madrugadas sintiendo que su cuerpo no le pertenece, que tiene ataques de pánico cuando hombres desconocidos se acercan demasiado, que lucha diariamente contra una vergüenza tan profunda que a veces la paraliza. Hasta el día de hoy, 5 años después de mi última noche en las calles, todavía verifico compulsivamente las cerraduras de mi apartamento antes de dormir. Mi terapeuta me dice que es TEPT, trastorno de estrés postraumático. Yo sé que es el resultado de años donde mi seguridad básica nunca estuvo garantizada, donde cada noche podía terminar en violencia, donde aprendí que mi cuerpo era territorio de cualquiera excepto mío. Entré en la prostitución a los 19 años. No por elección libre, como romantiza cierta narrativa, sino por una combinación devastadora de pobreza extrema, trauma infantil no resuelto y la manipulación calculada de un hombre que identificó mi vulnerabilidad y la explotó metódicamente. Levé años para entender que no fui yo quien eligió esa vida, fueron las circunstancias y la coerción las que me empujaron. Y después, la adicción y el trauma los que me mantuvieron atrapada. Durante esos 8 años, desarrollé mecanismos de disociación tan profundos que a veces sentía que había dos Lucías, la mujer que sonreía mecánicamente mientras su cuerpo era usado, y la niña asustada que se escondía en algún rincón de su mente, esperando que todo terminara. Esa fragmentación psicológica es algo con lo que todavía lucho en terapia semanal. He decidido contar esta historia ahora porque durante 5 años he guardado silencio sobre el papel específico que la devoción a Santa Teresa de Ávila jugó en mi recuperación N-N, o porque tenga vergüenza de mi fe, sino porque temía que la gente pensara que estoy diciendo que orar es suficiente para salir de la explotación sexual. No lo es. Necesité terapia intensiva, refugio seguro, desintoxicación, apoyo económico, educación y años de trabajo interno duro, pero también necesité algo que la psicología sola no podía darme en una reconexión con lo sagrado después de años de sentir que mi cuerpo y mi alma habían sido profanados irreparablemente. Santa Teresa, con sus escritos sobre dignidad humana y amor divino incondicional, me ayudó a recordar que yo era más que lo que me habían hecho creer que era. Déjame explicarte cómo llegué a ese infierno, cómo sobreviví y cómo encontré un camino de salida que integró tanto recursos prácticos como una espiritualidad, que me devolvió mi humanidad. Desde cierta perspectiva externa, especialmente la que promueven algunos discursos sobre trabajo sexual, yo parecía ser una mujer independiente que había elegido esa profesión. No trabajaba para un proxeneta visible, manejaba mi propio perfil en plataformas digitales, aparentaba tener control sobre mis horarios y clientes. Pero esa narrativa de empoderamiento ocultaba una realidad devastadora. Había entrado en prostitución a los 19 años, después de años de abuso infantil que nadie había atendido, con una adicción a sustancias que había desarrollado para adormecer el dolor, con deudas que no podía pagar con trabajos normales debido a falta de educación, y con un manipulador que se presentaba como mi novio, pero que en realidad me había introducido estratégicamente en la industria y se beneficiaba económicamente de mi explotación. Desde fuera, algunos dirían que yo era una trabajadora sexual independiente. Desde dentro,
Yo era una mujer atrapada en un ciclo de trauma, adicción y coerción económica del cual no veía salida posible. La elección, en esas circunstancias, es una ilusión cruel, pero lo que nadie veía menos N y siquiera yo durante mucho tiempo, era el daño psicológico progresivo que estaba experimentando. Había desarrollado disociación severa como mecanismo de supervivencia. Durante los encuentros, mi mente se desconectaba completamente de mi cuerpo. Miraba hacia un punto fijo en el techo y repetía mentalmente oraciones que había aprendido de niña, tratando de estar en cualquier lugar excepto donde realmente estaba. Comencé a tener flashbacks intensos durante situaciones ordinarias. El olor de cierta colonia masculina, el sonido de pasos masculinos detrás de mí en la calle. Incluso ciertos tonos de voz podían transportarme instantáneamente a momentos de violencia o humillación que había experimentado con clientes. Desarrollé una hipervigilancia constante que nunca se apagaba. En cualquier espacio público, mi cerebro evaluaba automáticamente todos los hombres presentes como amenazas potenciales. Memorizaba rutas de escape, identificaba objetos que podría usar como armas, calculaba distancias a puertas. Esta no era paranoia. Era el resultado de años, donde mi seguridad física había estado genuinamente en riesgo constante. Mi relación con mi propio cuerpo se volvió profundamente conflictiva. Lo veía como un objeto separado de mí misma, una cosa que generaba dinero, pero que también me causaba dolor infinito. Desarrollé rituales obsesivos de limpieza después de cada encuentro, duchándome durante horas con agua casi hirviendo, tratando de sentirme limpia de una contaminación que era más psicológica que física. Lo más devastador era la contradicción interna constante sobre mi propia identidad. Durante el día, trataba de convencerme de que era una profesional haciendo un trabajo como cualquier otro. Usaba el lenguaje de empoderamiento que había aprendido de ciertos discursos pro prostitución. Yo elijo esto, me repetía. Estoy en control, pero por las noches, cuando estaba sola, la verdad me aplastaba. Me odiaba profundamente. Sentía una vergüenza tan intensa que a veces consideraba el suicidio como la única forma de escapar de quien me había convertido. Lloraba en la ducha, rogándole a un Dios en quien ya casi no creía que me salvara de esta vida que me estaba destruyendo. Había perdido contacto con mi familia años atrás, no por mi elección, sino porque la vergüenza era tan grande que no podía enfrentar sus miradas. Mis únicas amistades eran otras mujeres en la misma situación, y nuestras conversaciones oscilaban entre solidaridad desesperada y competencia tóxica por clientes y supervivencia. Pero mi cuerpo y mi alma sabían algo que mi mente trataba de negar. Yo no estaba eligiendo nada. Estaba atrapada en un sistema de explotación que me había engullido cuando era más vulnerable, y que ahora me mantenía prisionera a través de adicción, trauma y falta total de alternativas viables. En los últimos 2 años antes de mi salida, los síntomas de trauma se intensificaron hasta niveles que ya no podía ignorar o adormecer con sustancias. Comencé a tener ataques de pánico severos durante los encuentros con clientes, algo que nunca me había pasado antes porque mi disociación era tan efectiva, pero ahora, súbitamente mi cuerpo se rebelaba, no podía respirar. Mi corazón latía tan fuerte que pensaba que iba a morir. Tenía náuseas incontrolables. Los pensamientos suicidas se volvieron constantes y específicos. Ya no eran solo deseos vagos de no existir. Eran planes detallados sobre cómo y cuándo terminar con mi vida. La única razón por la que no los ejecuté fue una mezcla de cobardía y un vestigio microscópico de esperanza que se negaba a morir completamente. Mi adicción a sustancias se intensificó dramáticamente. Ya no consumía solo para relajarme. Antes del trabajo, consumía constantemente para adormecer el dolor emocional que me ahogaba.
Esto creó un círculo vicioso. Necesitaba más dinero para sostener la adicción, lo que significaba más clientes, lo que significaba más trauma, lo que significaba más necesidad de adormecer el dolor. Comencé a aceptar situaciones cada vez más peligrosas por desesperación económica, clientes que mis instintos me decían que eran peligrosos, situaciones donde mis medidas de seguridad habituales no estaban presentes, encuentros que otros prostitución evitarían. Esta escalada de riesgo es común cuando la desesperación supera el instinto de autopreservación. Me había alejado completamente de cualquier conexión humana genuina. Las relaciones en la prostitución son transaccionales por naturaleza, a menos clientes que te ven como objeto. Otros en la industria que son competencia o igualmente traumatizados. No tenía a nadie con quien pudiera ser vulnerable sobre cómo realmente me sentía. Había cortado todo contacto con mi familia años atrás. La vergüenza era tan profunda que prefería que pensaran que estaba muerta antes que supieran la verdad de cómo sobrevivía. Esta desconexión familiar es parte del patrón de aislamiento que mantiene a mujeres atrapadas en explotación. Dejé de participar en cualquier actividad normal. No tenía pasatiempos, no visitaba lugares públicos durante el día por miedo a ser reconocida. No mantenía amistades fuera de la industria. Mi vida se había reducido a un ciclo entre trabajo, adicción y el poco tiempo que pasaba sola lidiando con un dolor psicológico insoportable. Había intentado salir varias veces antes, pero cada intento fracasaba por razones similares. A falta de recursos económicos para sostenerse durante la transición. Falta de educación o experiencia laboral para acceder a trabajos normales, síntomas de abstinencia cuando intentaba dejar las drogas y sobre todo un sentimiento abrumador de que ya estaba dañada irreparablemente para vivir una vida normal. Una vez conseguí un trabajo en una tienda, pero no pude sostenerlo porque los ataques de pánico me paralizaban cada vez que hombres entraban a la tienda. Otra vez intenté regresar a estudiar, pero la vergüenza de estar en un salón con personas normales era tan intensa que no pude continuar después de 2 semanas. Me convencí de que no había salida posible, de que esto era mi destino, de que me merecía esta vida por las decisiones que había tomado. Esta autoculpabilización es exactamente lo que mantiene a mujeres atrapadas. Internalizamos la narrativa de elección y nos culpamos por nuestra propia explotación. Gente, si conocen a alguien en prostitución y creen el mito de elección libre, quédense hasta el final para entender las realidades de trauma y coerción que generalmente subyacen. Pero fue una noche después de un encuentro particularmente violento que finalmente me quebré completamente. Y en esa ruptura total, encontré una apertura inesperada hacia algo que cambiaría todo. Tenía 27 años. Era una noche de invierno particularmente fría. Acababa de tener un encuentro con un cliente que había sido violento de maneras que prefiero no detallar. Llegué a mi pequeño apartamento sangrando, magullada y con algo roto dentro de mí que no era solo físico. Me senté en el piso del baño, viendo mi reflejo en el espejo y literalmente no reconociendo a la persona que me miraba. ¿Quién eres?, le pregunté a esa extraña con ojos vacíos. ¿Cómo llegaste aquí? Lloré con una intensidad que nunca había experimentado. No era solo tristeza, era un duelo profundo por la persona que pude haber sido, pero que había sido destruida. En ese momento de desintegración total, algo me impulsó a hacer algo que no había hecho en años: a orar. No una oración mecánica de la infancia, sino un grito desesperado desde lo más profundo de mi ser: Dios, si existes, sácame de aquí. Ya no puedo más, no sé cómo salir sola. No esperaba respuesta. No esperaba un milagro, solo necesitaba exteriorizar ese dolor que me estaba matando por dentro. A la mañana siguiente, todavía magullada y exhausta, salí a comprar cigarrillos. Caminando por la calle, pasé frente a una pequeña librería católica que nunca había notado antes. En el escaparate había un libro sobre Santa Teresa de Ávila, con una cita que me detuvo en seco en Cristo.
No tiene ahora cuerpo en la tierra sino el tuyo, no tiene manos sino las tuyas. Esas palabras me golpearon con una fuerza inexplicable. Entré a la tienda casi en trance. Una señora mayor que atendía me miró con una compasión que no había visto en ojos humanos en años, no lástima, sino reconocimiento de mi humanidad. ¿Necesitas ayuda, hija?, me preguntó gentilmente. Me quebré. Lloré frente a esta completa extraña, y ella me abrazó sin hacer preguntas. Amén, me dijo. Hay un refugio para mujeres que coordinamos desde nuestra parroquia. Puedes quedarte allí mientras decides qué hacer después. El refugio era dirigido por una orden de hermanas que trabajaban específicamente con mujeres saliendo de prostitución. No me juzgaron, no me preguntaron, ¿por qué elegiste eso? En cambio, me ofrecieron una cama segura, comida, atención médica para mis lesiones. Y cuando estuve lista, terapia especializada en trauma complejo. Una de las hermanas, Sor Magdalena, me regaló un libro de escritos de Santa Teresa. Lee esto cuando puedas, me dijo. Teresa entendía el sufrimiento profundo, y también entendía que Dios nos ama incluso cuando sentimos que somos indignos de amor. Comencé a leer los escritos de Teresa con escepticismo, pero algo en su manera de hablar sobre dignidad humana, sobre cómo cada persona es amada incondicionalmente por Dios, sin importar su pasado, comenzó a penetrar las capas de vergüenza que me habían aprisionado durante años. Teresa escribía sobre cómo encontró a Dios, no en lugares santos, sino en medio de su propio sufrimiento y confusión. Escribía sobre transformación, no como algo instantáneo, sino como un proceso doloroso de reconstrucción. Eso resonaba profundamente con lo que yo estaba experimentando. Los primeros meses en el refugio fueron los más difíciles de mi vida, a menos más difíciles incluso que los años en prostitución, porque ahora tenía que enfrentar todo el dolor que había estado adormeciendo con drogas y disociación. La desintoxicación física fue agonizante, pero la desintoxicación emocional, aprender a sentir nuevamente después de años de entumecimiento, fue aún más dolorosa. En terapia, tuve que procesar traumas que se remontaban a mi infancia, reconocer cómo había sido manipulada y explotada, y comenzar el trabajo imposiblemente difícil de separar mi identidad de lo que me habían hecho creer que era. Aquí necesito ser clara. La fe en Santa Teresa no fue lo único que me salvó. Necesité terapia intensiva con una psicóloga especializada en trauma sexual. Necesité medicación para manejar la depresión y ansiedad severas. Necesité educación para poder acceder a trabajos dignos. Necesité apoyo económico durante la transición. Necesité un refugio seguro donde no tuviera que preocuparme por renta o comida mientras me recuperaba. Pero también necesité algo más. Necesité reconectar con un sentido de lo sagrado que me había sido robado. Durante años en prostitución, había internalizado la idea de que mi cuerpo era profano, sucio, indigno. Santa Teresa me ayudó a entender que eso era mentira. En la reconexión con lo sagrado, Teresa escribía sobre el castillo interior, la idea de que dentro de cada persona hay un espacio sagrado donde Dios habita, un espacio que nadie puede profanar sin importar lo que le hayan hecho a nuestros cuerpos. Esta idea me dio algo crucial, una distinción entre lo que me habían hecho y quién yo era en mi esencia. Comencé a orar no pidiendo perdón por mis pecados, como me hubiera dicho la teología tradicional, sino pidiendo sanación de las heridas que me habían infligido. Dejé de verme como pecadora arrepentida y comencé a verme como sobreviviente en proceso de recuperación. Santa Teresa se convirtió en una compañera espiritual en mi viaje de transformación. Sus palabras me recordaban diariamente que yo era digna de amor, que mi valor no dependía de lo que otros habían hecho con mi cuerpo, que la transformación era posible incluso desde los lugares más oscuros. Si esta historia los está impactando, dejen un like porque las mujeres en explotación sexual necesitan saber que hay caminos de salida que integran apoyo práctico y reconexión espiritual. Los años después de dejar la prostitución fueron un proceso de literalmente reconstruir una identidad desde cero. Tuve que aprender quién era yo, aparte de la mercancía sexual que me habían condicionado a creer que era.
Tuve que desarrollar intereses, pasatiempos, relaciones que no estuvieran basadas en transacciones. La terapia me ayudó a procesar capas de trauma que no había reconocido en el abuso infantil que había normalizado, la manipulación del hombre que me introdujo en prostitución, años de violencia de clientes que había minimizado como parte del trabajo. Cada capa procesada era dolorosa pero necesaria. El refugio me ayudó a completar mi educación secundaria y después apoyó mis estudios en trabajo social. Queremos que tengas opciones reales, me dijeron las hermanas. No solo que salgas de prostitución, sino que puedas construir una vida con significado y dignidad. Mi devoción a Santa Teresa evolucionó. Ya no era solo leer sus escritos para consuelo, se convirtió en una práctica espiritual que me ayudaba a mantener perspectiva durante momentos difíciles de recuperación. Cuando sentía que retrocedía, cuando los flashbacks me paralizaban, cuando la vergüenza amenazaba con aplastarme nuevamente, sus palabras sobre la misericordia divina infinita me recordaban seguir adelante. Pero la recuperación no fue un camino lineal. Tuve que enfrentar el estigma masivo que existe contra mujeres que han estado en prostitución. Cuando traté de formar relaciones normales, algunos hombres me veían como dañada. Cuando busqué empleos, algunos empleadores cuestionaban el vacío en mi currículum de esos años. Tuve que aprender a navegar conversaciones donde la gente romanticiza la prostitución como trabajo sexual empoderador. Pero tú elegiste eso, ¿no? Me preguntaban algunas personas cuando compartía mi historia. Tuve que encontrar formas de explicar que elección bajo coerción, trauma y falta de alternativas no es realmente elección. Conecté con otras sobrevivientes de explotación sexual que estaban en procesos similares de recuperación. Fue revolucionario descubrir que no estaba sola, que mis experiencias de trauma, disociación, vergüenza eran compartidas por miles de mujeres que habían sobrevivido la industria del sexo. Juntas comenzamos a hablar públicamente, no solo sobre nuestras historias individuales, sino sobre las estructuras sistémicas que facilitan la explotación sexual, pobreza, trauma infantil no atendido, desigualdad de género, demanda masculina de acceso sexual pagado a cuerpos femeninos. La validación más importante vino de reconocer que mi recuperación incluía múltiples dimensiones: física, psicológica, económica, social y espiritual. Ninguna sola intervención hubiera sido suficiente. Necesité todo: terapia especializada en trauma complejo, ITEPT, tratamiento para adicciones, refugio seguro y apoyo económico durante transición, educación y capacitación laboral, comunidad de apoyo con otras sobrevivientes, reconexión espiritual que restauró mi sentido de dignidad. Santa Teresa fue parte crucial de esa última dimensión N-N o como sustituto de ayuda profesional, sino como complemento espiritual que me ayudó a reclamar mi humanidad sagrada después de años de ser tratada como objeto. Finalmente entendí que salir de prostitución y recuperarse de sus efectos es un proceso complejo que requiere recursos múltiples y tiempo. No hay soluciones mágicas, pero sí hay caminos de transformación real cuando se combinan intervenciones prácticas con reconexión con nuestra dignidad inherente. Hoy, 5 años después de dejar la prostitución, tengo una maestría en trabajo social y coordino el mismo refugio que me salvó la vida. Trabajo directamente con mujeres que están donde yo estuve, atrapadas en explotación sexual, adictas, traumatizadas, sin ver salida posible. Mi fe en Santa Teresa continúa siendo fuente de fortaleza, pero es una fe integrada con comprensión profesional de trauma y recuperación. Les enseño a las mujeres en el refugio que rezar está bien, pero que también necesitan terapia. Que la fe puede dar esperanza, pero que también necesitan educación, recursos económicos y herramientas prácticas de supervivencia. Todavía tengo días difíciles. El TEPT no desaparece completamente. Ciertos disparadores pueden transportarme instantáneamente a momentos traumáticos del pasado, pero ahora tengo herramientas para manejar esos episodios sin desintegrarme o recurrir a sustancias. He reconstruido relaciones con mi familia, proceso doloroso que requirió mucha terapia familiar.
Al principio no podían entender cómo había terminado en prostitución. La educación sobre trauma, coerción y explotación fue crucial para que dejaran de verme como alguien que hizo malas elecciones y comenzaran a verme como sobreviviente de explotación sistemática. Para mujeres actualmente en prostitución, no están eligiendo libremente si están allí por trauma, pobreza, adicción o coerción. Hay caminos de salida, pero requieren apoyo real, refugio seguro, terapia, tratamiento para adicciones, educación, apoyo económico durante la transición. La narrativa de trabajo sexual empoderador puede ser seductora, pero para la mayoría de nosotras en prostitución. La realidad es trauma, disociación, violencia y daño psicológico profundo. Merecen más que eso. Para personas que quieren ayudar, apoyen refugios que ofrecen salidas reales de prostitución. No romantices la industria del sexo. Entiende que comprar sexo perpetúa explotación, incluso cuando el comprador se convence de que la mujer eligió estar allí. Santa Teresa me enseñó sobre dignidad humana incondicional, pero fueron las hermanas del refugio quienes tradujeron esa enseñanza en apoyo práctico. Fe sin acción es vacía. Necesité personas que no solo oraran por mí, sino que me ofrecieran cama, comida, terapia, educación. Esta integración de fe y práctica es lo que promuevo ahora en mi trabajo. No separamos lo espiritual de lo práctico. Reconocemos que las personas son seres integrales que necesitan sanación en múltiples dimensiones. Si estás en prostitución y quieres salir, busca organizaciones que ofrezcan apoyo integral, no solo ministerios de rescate que predican, pero no ofrecen recursos reales. Necesitas refugio seguro, terapia especializada o tratamiento para adicciones, si lo necesitas, y capacitación laboral. Hoy sé que no fui yo quien elegí la prostitución, fueron circunstancias de trauma y explotación las que me empujaron, pero sí elegí salir cuando finalmente tuve recursos y apoyo para hacerlo. Santa Teresa me ayudó a recordar que yo era más que lo que me habían hecho, que dentro de mí había un castillo interior que nadie había podido profanar. Mi cuerpo había sido usado por innumerables hombres, pero mi esencia, mi dignidad sagrada, había sobrevivido. Esa comprensión, que vino tanto de terapia profesional como de espiritualidad teresiana, me permitió reconstruir una vida donde ya no soy objeto, sino persona plena. Esa es la transformación más profunda que pude experimentar.